Bien, vamos a entrar de lleno a esta entrevista con el doctor Jorge Manco, porque este tema es de interés y así lo ha solicitado el doctor para que se pueda ampliar en este tema de interés nacional que es referido al tema del petróleo y del gas. Cindy. Buenos días, doctor Jorge Manco Saconetti. Él es profesor de la Universidad Mayor de San Marcos, de lo que es la unidad económica, y tiene una vasta y amplia trayectoria en este rubro. Buenos días, doctor Jorge. Muy buenos días y gracias por la invitación y sobre todo aquí bien acompañado como siempre. Siempre Jorgito, con esa característica tuya de estar siempre alegre, y eso nos motiva siempre, Jorge. Y eso que no soy pirano. Contar con tu presencia. Gracias, Jorge. Doctor, para empezar la entrevista queríamos más o menos que nos ilustre usted como analista pues en el sector petrolero, y como ha realizado varios estudios respecto a la privatización de Petroperú, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto, si fue buena o mala esta privatización de esta empresa del Estado? Bueno, ante todo, gracias. La pregunta es pertinente porque estamos a puertas en la presente coyuntura política de aprobar una nueva ley de hidrocarburos, ¿no? Con un loable objetivo, ¿no? Es decir, promover las inversiones en el sector para incrementar la producción. Lo mismo se dijo el año 93, 94, ¿no? Cuando se promulga, se aprueba, en la época de la dictadura del Fujimorismo, la ley de hidrocarburos, se crea Perú Petro, ¿no? Y se toma la decisión política por presiones de los organismos multilaterales, FMI, Banco Mundial, privatizar por partes Petroperú. O sea, Petroperú hasta el año 90, por decirlo así, estaba en un nivel superior a Ecopetrol, la empresa estatal de Colombia, y a ENAP, la empresa estatal de Chile. Hoy día Petroperú está en el sótano, ¿no? Ecopetrol vende sobre los 25.000 millones de dólares y Petroperú, si llega a los 5.000 es bastante, ¿no? Entonces, para una idea, Petroperú, hasta antes de la privatización, tenía lotes petroleros, tenía la Pampilla, la refinería más importante, envasaba GLP, gas licuado de petróleo familiar, tenía una flota de transporte naviero, ¿no? Entonces era una empresa integrada, era la empresa más importante del sector y establecía contratos con sectores privados, con empresas privadas. Lo más interesante es que hasta Petroperú, cuando estaba Petroperú, se perforaban un promedio de 60, 70 pozos al año, pozos exploratorios, es decir, pozos de riesgo, pozos donde resulta pues un albur si es que vas a encontrar o no petróleo, y gracias a esa campaña agresiva se descubre petróleo en el lote 8, por ejemplo, en Trompeteros, ¿no? Petroperú construye y paga, ¿no? Paga el oleoducto norperuano, hoy que lo quieren privatizar, ¿no? Entonces, cuando se toma la decisión política, y en esto tiene responsabilidad el primer gobierno del doctor García. ¿Por qué? Porque las empresas públicas en ese periodo de crisis, de hiperinflación, ¿no? Lo mismo que están viviendo los hermanos de Venezuela, se descapitalizaron todas las empresas públicas, entre ellas Petroperú, que fue obligada a subsidiar. Ese fue el argumento económico que tomó el Fujimorismo para privatizar Petroperú. Es decir, las empresas públicas no eran rentables. ¿Por qué? Porque no se decía que estaban siendo obligadas a subsidiar el consumo de combustibles. Un ejemplo, en la época de García, el costo para Petroperú de producir un galón era de 52 centavos de dólar por un galón promedio, pero por razones políticas era obligado a venderla a 20. O sea, por cada galón Petroperú ya estaba perdiendo 30. Que eso era en Argentina, en Colombia se hacía así, pues, pero en Colombia se hacía que esos 30 que tú perdías fuese considerado inversión social
y cuadraba en tus estados financieros. Acá no, acá se iba como pérdida, descapitalización del patrimonio y todo lo demás. Entonces, ese fue el argumento. Vamos a fomentar la inversión privada, vamos a levantar la producción. En ese entonces, en el país se producían aproximadamente 125.000 barriles al día de petróleo. Un barril son 42 galones. Hoy día no producimos ni 40, ¿no? O sea, es una baja tremenda, ¿no? Entonces, y la perforación exploratoria, si antes con Petroperú eran de 70 pozos, acá ahora no llegan ni a 6 en promedio por año, ¿no? Entonces, en el mejor año, 2012-13, creo que se perforaron 15. Y en Colombia se perforan, ¿no?, 40, 50 pozos por año, exploratorios de riesgo. ¿Qué es lo que han hecho acá las empresas? Aprovechar, explotar las reservas probadas, posibles y probables, que en su momento la empresa estatal Petroperú había descubierto, ¿no? Entonces, ¿a qué se han dedicado? A sacar, a drenar, a aprovechar los hidrocarburos de ese entonces. Si no contamos con Camisea, porque Camisea fue descubierta en el año 1984, por la Shell, en la práctica Camisea un poco que salva, un poco que amortigua la dramática situación en el sector de hidrocarburos, donde hay un principal responsable, ¿no?, el Estado, ¿no?, Perupetro. Y ahora se le quiere dar más poder a Perupetro sin un balance, sin una discusión seria. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene si ya debate? ¿A quién convocan a los debates? ¿No? ¿Usted cree que me convocan a mí? Debería ser a los especialistas. Entonces, no, en la materia. Convocan a los asesores de las empresas, ¿no? Entonces, oye, es un diálogo entre amigos, ¿no? Entonces, y evidentemente aquí, y esto es lo importante y por eso he venido, ¿no? Está por aprobarse este proyecto de ley del Ejecutivo. Mejor dicho, no está por aprobarse, ya se aprobó en la Comisión de Energía al caballazo, y en el pleno, ¿no?, en el pleno de esta semana, o a lo sumo en la comisión permanente, ahora en julio, se va a aprobar, porque ahí pues ya es un plenito, ¿no? Son menos de 40 congresistas los que están allí, y esta es una propuesta aprobada por Fujimorismo ya, ¿no? El Fujimorismo, con el argumento de promover la inversión ante la crisis del sector, la bajada de la producción, pero no hay un mínimo sentido autocrítico, ¿no? A veces nos ponen como comparación a Colombia, pero en Colombia justamente quien tiene la sartén por el mango es el Estado y la empresa estatal Ecopetrol, que produce más de 700.000 barriles al día, ¿no?, y que es el contratante, ¿no? Entonces, es verdad que hay una agencia que se quiere copiar también, ¿no?, una agencia, pero Petroperú no es Ecopetrol, pues. O sea, Ecopetrol es un monstruo, digamos, entonces es una empresa más rentable petrolera. Entonces, y se maneja eficientemente, que es un poco lo que nosotros quisiéramos. Y en Colombia, ojo, no es socialista, acaba de ganar la derecha nuevamente, ¿no? Es un gobierno liberal, ¿no? Entonces, pero apuesta por su empresa estatal. En Chile también lo mismo. Acá la clase dirigente, la élite política, tiene a Petroperú como un botín de gobierno, la tiene en el corredor de la muerte, ¿no? Si no fuera por las leyes que se han aprobado últimamente, en la práctica Petroperú, cuando uno ve el plan de energético, hasta ahora aparece por inversión al borde de la privatización. Es más, la están privatizando, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, en este proyecto de ley se mete así en las disposiciones complementarias, ¿no? En el artículo 3º se pone allí, como quien no quiere la cosa, ¿no?, que las empresas que están en explotación actualmente, cuyos contratos están próximos a su vencimiento entre el 19 y el 26, podrían acogerse a la nueva ley y de pasarela, ¿no?, así como se dice, de taquito, ¿no?, te ganas 20 años más de prórroga y 10 años más, 20, o sea, 30 años. Doctor, entonces, esta nueva ley de hidrocarburos... Nos piden una pausa comercial y regresamos, doctor, con la ley de hidrocarburos, que creo que es nefasta para el país. Regresamos. El predictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas
respecto a la nueva ley de hidrocarburos del Congreso de la República. Creo que es importante la introducción que ha hecho Jorge respecto al tema de la privatización de Petroperú. Cindy. Antes de pasar con la pregunta, recordarles que pueden participar a través del número de cabina del programa de El Público Tiene la Palabra, a través del 44-057-90 y a través del número 970-794-526. Doctor, la pregunta que le queríamos hacer antes de ir al corte era, usted, según lo expuesto, lo manifestado, no está de acuerdo con esta nueva modificación de la ley de hidrocarburos, ¿no? Y más que todo, creo yo que va por el lado de la amplia discrecionalidad que se le está otorgando a Perupetro en el tema de poder realizar los contratos, las ampliaciones, las prórrogas, incluso ver temas de regalías y todo eso. ¿Está de acuerdo con esto? Sí, yo creo que está bien tu apreciación. Para empezar, lo primero que nosotros debiéramos considerar que hay que corregir, modernizar, adaptar la nueva ley de hidrocarburos, es cierto, totalmente, ¿no? De acuerdo, ¿no? Que el sector está pasando por un periodo crítico, también es cierto. Pero esto no es nuevo, Cindy. O sea, en el sector, es un sector que depende de las variaciones del precio internacional. Hoy día el precio del petróleo está a $70, hace 2-3 años estaba a $30, ¿no? El 98-99 estuvo a $12, ¿no? Entonces, estamos ante un sector que es, digamos, usual, ¿no? Que los precios, ¿no?, sean oscilantes, ¿no? O sea, no todo va a ser bonanza como la que han venido, digamos, del 2004 al 2012, las empresas tenían un precio del crudo de $90 a $100. Si tú con $90 a $100 no has invertido en inversiones de riesgo, en exploraciones, en pozos, hay lotes en el norte, en Piura, donde prácticamente en 20 años has perforado un pozo, ¿no? O 2, o 0 pozos exploratorios, ¿no? Y solamente te has dedicado a los pozos de desarrollo, y los pozos de desarrollo son aquellos pozos donde se aprovecha porque hay una certidumbre de explotar con éxito el petróleo. Entonces, no son inversiones de riesgo. Entonces, de ese punto de vista, no está en discusión la necesidad de actualizar, modernizar la ley. Lo que pasa es que tenemos que tener claridad que esta propuesta que viene del Ejecutivo es producto de un lobby, de un gran lobby, de dos grandes conglomerados empresariales, tanto de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo como de el grupo de empresas que se excinden, ¿no? Que forman otro gremio empresarial de la Sociedad de Hidrocarburos, ¿no? Entonces, ambos gremios coinciden y evidentemente expresan sus intereses legítimos, dicho sea de paso. Yo no estoy en contra, ¿no? Oye, que las empresas evidentemente no van a tienen que promover sus intereses, ¿no? Entonces, por eso es una empresa, entonces la idea es que lo que se tiene que promover es el interés público, ¿no? El interés social, el interés del Estado, que se deban negociar las regalías, ¿no? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, se podría manejar esa disminución de regalías hasta un 5%? Creo que está establecido. Claro, en promedio las regalías, para empezar, cuando no se sabe la historia, tú dicen que las regalías en el Perú están entre 20 y 25% y Colombia tiene 8 o 12% la tasa de regalías. Entonces, lo que no se dice es que esas regalías fueron pactadas cuando el precio del petróleo era $20, ¿no? Y no 70 como ahora, ¿no? Y con $20 el barril ya estabas ganando, ¿no? Y la segunda cuestión, no solamente el precio estaba a $20 el barril, sino que se pactaron esas regalías porque tú competiste, ¿no? Porque es lo que tú ofreciste. ¿Por qué? Porque las reservas eran de Petroperú, ya estaban allí, las reservas ya estaban disponibles, ¿no? Entonces no había mucho riesgo, pues, para invertir tu capital, ¿no? Por ejemplo, Greña Montero, que era una empresa de construcción, se mete al negocio de hidrocarburos en el año 92, 93, en el lote 1, y con 300 barriles ya estaba ganando al día, ¿no? Eleva evidentemente a 900, a 2000 y en buena hora, pero como decían sus gerentes, explotar petróleo
es tan rentable, así fuese llevar el petróleo en camiones, ¿no? Entonces, claro. La idea no es esa, o sea, negociemos regalías muy bien, pero ¿cuál es tu inversión de riesgo? Jorge, nos indican que hay una llamada. Muy buenos días, adelante por favor con su llamada. ¿Hay que poner esto? Sí. Buenos días, quiero hacer una consulta al doctor Manco Sanconete. Dígame, ya es el momento que Petroperú entre a la verticalidad, la explotación, doctor. Bueno, es una buena pregunta. O sea, todos apostamos por la integridad, que el negocio sea integrado de Petroperú, y la verdad es que desde el punto de vista económico, el aspecto fundamental de Petroperú es financiar, dedicarse a la refinería de Talara, ¿no? Esa es la limitación ahorita. Por eso es que el Congreso, con la mayoría fujimorista, el Congreso anterior, promulgó una ley por la cual el lote más importante, con reservas probadas, el lote que antes se llamaba 1AB, ahora 192, sea transferido a Petroperú, porque el operador privado terminó su contrato, o sea, Pluspetrol en este caso, en agosto del 2015, ¿no? Terminó su contrato, pero de agosto del 2015 a la fecha hemos visto que hay un lobby tremendo, ¿no?, para que ese lote sea operado por una empresa canadiense colombiana que de malos antecedentes, ¿no?, Pacific Stratus. Entonces hay un lobby ahí, o sea, la verdad es que por eso es importante estos medios, el debate. Por ejemplo, no se hacen consultas al Colegio de Ingenieros, al Colegio de Abogados sobre esta ley. O sea, esta ley ha sido prácticamente debatida allí entre los amigos, entre los asesores empresariales, la sociedad de minería. Es verdad que tenemos que levantar. Ahorita hay una 100.000 barriles están aguantados en la selva. Si tú revisas las exposiciones de los anteriores presidentes de Perú Petro, si tú sumas la producción aguantada que está en el lote 67, el lote 39, el lote, ¿cómo se llama? 64, el 192, ¿no? Entonces, oye, hay una producción potencial que no sale porque es crudo pesado, gran parte de ello, ¿no? Entonces, el 64, ¿no? Entonces, el crudo pesado y los precios castigaban, ¿no? Y más algo que no se dice y el ministro lamentablemente lo pasa olímpicamente: los atentados contra el oleoducto norperuano. El 95% de los atentados no son, o sea, son por terceros, ¿no? O sea, son hechos ilícitos, cortes, ¿no? Entonces, allí tenemos que tomar cartas en el asunto. Yo no puedo decir hay cortes, mejor dicho, hay derrames de petróleo y no se dice la causa, ¿no? Y ha sido el propio Estado, Sinermin, el que ha dicho, o sea, mediante una investigación, ¿no?, exhaustiva, hemos determinado que aquí ha habido mano de terceros, ¿no?, cortes, hechos ilícitos en la práctica, ¿no?, y que hace pues que el oleoducto esté paralizado en la práctica, y eso lleva consigo que la producción de los lotes que tienen como salida del oleoducto estén ahí, ¿no?, aguantados. Entonces yo confío que esta ley de hidrocarburos sea sometida a un debate técnico, que hay que potenciar Petroperú, que hay que darle potestades a Perú Petro, sí, pero Petro pues prácticamente ha sido la caja de Pandora, ¿no? O sea, si uno hace la historia de todas las cosas turbias, así, entreguistas, oye, para mí resulta un organismo que lamentablemente se crea, es profeso, pero que ha fracasado en su misión principal, ¿no?, que ha sido promover la inversión e incrementar la producción, que fueron los mismos argumentos que, repito, se levantaron el año 93, 94 para justificar la privatización de Petroperú. Entonces, ahora estamos ante 22 años después, o 25 años después, estamos en una coyuntura donde quieren aprobar una nueva ley de hidrocarburos, darle más beneficios, más gollerías a las empresas,
¿no? Y creo que eso no está bien, ¿no? Claro, incluso, por ejemplo, esta modificación se tiene entendido que trata de limitar ya las facultades que tiene Ocinermin para su capacidad de fiscalización que tiene en este caso, y otorgándole todo ese amplio margen, no, de discrecionalidad precisamente a Perú Petro. Entonces, doctor, esto tendría que ver también un poco, digamos, una crisis a nivel económico para el país. ¿Qué implicancias o qué niveles de riesgo económico tendría para el Perú? Bueno, está bien. Al margen de que se crea hay ciertos sectores empresariales que dicen el problema en Perú Petro y los contratos es la tramitología, ¿no? Sí. Entonces hay que abreviar, dicen los trámites. Vamos a hacer la caja única para que se reduzca el tiempo de aprobación de un contrato, ¿no? Entonces, aparentemente ahí todos estamos de acuerdo, pero de allí a flexibilizar las normas ambientales, que es justamente uno de los problemas que ha servido, o mejor dicho, explica la paralización de muchos contratos o de campañas exploratorias, porque los pueblos, los sectores, digamos, donde están cercanos a donde se van a hacer las perforaciones, miren lo que ha pasado con Tuloc en el norte, ¿no? O sea, no se hace la consulta previa. Oye, en 20 días no vas a hacer 28 audiencias, pues. Claro, sí las puedes hacer en el escritorio, ¿no? Claro. ¿No? Claro. O sea, oye, 28 audiencias no las vas a hacer, pues, en 22 días, ¿no? Entonces, y con 4 personas que son las encargadas del área de responsabilidad social en Perú Petro, dirigida por un matemático, ¿no? Entonces, Jorge. ese tema es que tenemos nosotros que debatir. Jorge, tiene otra llamada del público. Adelante, por favor, muy buenos días. Adelante con su pregunta. Sí, buenos días, doctor Jorge Manco Saconetti. Soy un asiduo oyente de sus exposiciones, pero Gracias. estoy preocupado por lo que se escucha, está saliendo en los diferentes medios de comunicación. Quería saber cómo va a beneficiar a Petro Perú la nueva ley que se va a debatir en el Congreso de Hidrocarburos, si es que se va a aumentar la producción, porque ese es lo ideal. Sí, esa es mi gran duda, doctor. Es cierto. Miren, a Petro Perú le han puesto un corset, ¿no? Entonces, y en la práctica Petro Perú ha estado en el corredor de la muerte, al filo de la muerte, de la privatización. Gracias a, digamos, a la lucha de los sectores patrióticos, hay que decirlo, los sindicatos, los frentes de defensa, se ha impedido que se privatice Petroperú prácticamente del año 95, del siglo pasado, hasta ahora, ¿no? Pero los sectores empresariales que hacen negocios con Petroperú, dicho sea de paso, ¿no?, ven a Petroperú como una fuente de acumulación, pero privada, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es, oye, ¿por qué no podemos copiar el modelo colombiano o el modelo chileno de una empresa estatal que sea dirigida eficientemente en el mercado? Entonces, Petroperú ahorita no produce un barril de petróleo, no procesa. El negocio más importante de la economía es el negocio del gas. No procesamos ninguna molécula de gas, no envasamos un balón de GLP, entonces no tenemos grifos propios, solamente un grifo en Iquitos. El resto son grifos de cadena, o sea, privados que establecen contratos comerciales con la empresa petrolera. Entonces, fortalecer Petroperú, hay que apostar por ello, pero el negocio, el rentable, está en los dos extremos. En la producción, el barril está a $70, tu costo a lo mucho será $30, ¿no? Entonces tienes un excedente de $30 a $40 por barril. Y el otro extremo son los márgenes del grifero. Entonces, Petroperú no tiene grifos y es evidente, al no tener grifos, no tiene el margen comercial. Entonces, Petroperú solamente se dedica a refinar. Y cuando tú refinas, el negocio básicamente es de márgenes, 3, 5, a lo mucho $8 por barril. Pero por eso nosotros decimos, el negocio, la rentabilidad, el manejo técnico de una operación en hidrocarburos es integrado. Estás en la producción, estás en la refinación, estás en el transporte y estás en la distribución mayorista y minorista. Hay ganas.
es mejor tener una empresa estatal que gane para el Estado, para la sociedad, que tener monopolios privados que en la práctica le sacan el jugo al pueblo. Bien, vamos a un corte y regresamos con su programa favorito, El Público Tiene la Palabra. Indican que hay una llamada. Buenos días. Buenos días, señorita. Buenos días, díganos, señor. ¿Cuál es su Yo intervención? estoy escuchando con mucha atención los problemas que existen con el petróleo. Aquí el verdadero poder lo tiene el pueblo, no lo tiene el Congreso. Lamentablemente el Congreso está compuesto por gente, diría, semi-analfabeta, porque no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo. Entonces yo sugeriría que el presidente de la República convoque al pueblo a la Plaza de Armas y explique los problemas que existen, porque ese es el poder. El poder le hemos otorgado a nosotros por 5 años, pero no para que hagan lo que ellos creen conveniente, sino en beneficio del pueblo. Muchas gracias, señorita. Gracias a usted por su intervención. Jorge. Sí, es importante esta reflexión porque, mira, este proyecto de ley, mire, ¿quién lo presenta? Pedro Pablo Kuczynski, que fue justamente obligado a renunciar. ¿Por qué? Por el evidente lobby. O sea, este señor, cuando era presidente del Consejo de Ministros, cobraba por asesorías, ¿no?, que le había dado a Odebrecht, y por lo tanto está pues comprometido en las adendas que ampliaron pues la construcción de esta vía interoceánica, ¿no?, entre otras. Entonces, Cayetana Aljovín, un alfil del PPK, y Mercedes Arao. O sea, solamente que lleve la firma del presidente del PPK ya está deslegitimado, descalificado, ¿no? Entonces, ¿cómo este proyecto va a ser aprobado entre gallos y medianoche por el fujimorismo, que tiene la mayoría, evidentemente? Y en la práctica, allí están pues los líderes fujimoristas, ¿no? De Piura también han aprobado, la Schaeffer, el congresista Hernando Ceballos, de Fujimori, pues, ¿no? Entonces, Betancur. Entonces, de ese punto de vista, yo lo que pediría es que se convoque a un debate nacional, audiencias, ¿no?, reales, porque si yo voy a contratar como asesores a los señores de la Sociedad de Minería, de la Agencia de Hidrocarburos, la Sociedad de Hidrocarburos, para que me digan lo que las empresas quieren escuchar, creo que debe hacerse un balance de la privatización, un balance de Perú Petro. Perú Petro es un cajón desastre, donde en la práctica ahí se han cometido los crímenes en el sector, ¿no?, donde prácticamente si tú analizas contrato por contrato vas a encontrar perlas, ¿no? Por ejemplo, que el Z2B, ¿no? El Z2B que fue de ¿cómo se llama?, de esta empresa Petrotec, ¿no? Petrotec, ¿no? Entonces, de este punto de vista, encontramos nosotros que Graña Montero, el caso Pluspetrol, en el lote 1AB, en el lote 8, y cuando tú ves, oye, ¿dónde están las inversiones de riesgo?, ¿no? ¿Dónde están las inversiones ambientales? Tú has visto, por ejemplo, el último, Olympic, en el lote 13, hace un poco más de un mes, en La Bocana, ¿no? Entonces, una fuga de gas. Entonces, ¿qué hacen las empresas para reducir costos? Bueno, dejan de lado las medidas preventivas de seguridad. Entonces, durante más de una semana, de domingo a domingo prácticamente, hemos tenido un pozo que ha estado, ¿no?, millones de pies cúbicos han sido, ¿no?, fugados a la atmósfera porque no tenías el equipo ni el personal, y ha tenido que venir 5 o 6 técnicos de los Estados Unidos para que tapen, ¿no?, el pozo, ¿no?, taponen en el pozo. Entonces, vienen las plataformas del Z2B, ¿no?, prácticamente se caen solas cuando tú estás obligado como empresa a darle mantenimiento, y esas plataformas son de Petroperú. Petroperú pagó más de 290 millones de dólares en el acuerdo que hubo con la Belco, ¿no? Son de propiedad de Petroperú, pero ¿qué hacen las empresas? No solamente Petrotec, sino Savia, empresa colombiana, coreana,
dijo, voy a invertir 3.000 millones, vamos a levantar la producción a 50.000 barriles, vamos a construir 30 plataformas para reemplazar a las más viejas. Bueno, la producción no llega ni a 10.000 barriles, ¿no? Las plataformas no tienen mantenimiento adecuado y en la práctica se dedican a drenar, ¿no? Entonces, Perú Petro debiera ser sometida a un overhaul, o sea, a una renovación, a una reingeniería, porque es verdad también, los trabajadores no ganan lo que debieran ganar, ¿no? No hay reparto de utilidades, hay una desmotivación, y lo más importante, se maneja como una agencia privada de contratos, ¿no? O sea, los que son directores, ¿recuerdas tú el caso de los Petroaudios, ¿no? Sí, fue escandaloso. ¿No? Bueno, ese es Perú Petro. O sea que prácticamente es una extensión de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, ¿no? Y no juega para los intereses del país. De ese punto de vista, si uno analizara caso por caso qué ha hecho Perú Petro, la verdad es que yo no le daría tanta potestad. Hay que someterla a una reingeniería, hay que hacer un saneamiento, ¿no? Porque en la práctica, si tú juzgas como funcionario público cuál es tu función, tu misión, ¿no?, los fines para los que fuiste creado, Perú Petro sencillamente ha fracasado, ¿no? Entonces, y si ha fracasado y tú le vas a dar más poder con la misma, digamos, costumbres, por decirlo así, o sea, estás asegurando un nuevo fracaso, ¿no? Y creo que no queremos eso. Claro, Jorge, y independientemente de eso, tú dijiste que ya se están venciendo el lote 10, el lote Savia, justo que has hecho mención, y el lote 8 en el 2023. Y toda esa producción debería regresar a manos de Petroperú, porque estamos hablando de ingresos bastante fuertes, ¿no? Claro. Cerca de $1.000 millones que quedarían en manos de Petroperú si es que los lotes regresan a la empresa estatal. Claro, ese, digamos, sería lo óptimo, ¿no? O sea, y lo legal, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esos lotes fueron de Petroperú. Por último, tú firmaste un contrato, ya, el año 93, 94, 95, ¿no? Ya se están cumpliendo tus 30 años, ¿no? Entonces, ya están próximos a vencer. Ya, entonces ya. Pero Jorge, la ley decía que regresaban a manos de Petroperú, claro, según la ley de... Claro, la ley anterior, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, ¿no?, sería la forma como tú potencias Petroperú, ¿no? Moderniza, fortalece Petroperú, ¿no? Entonces, ese es justamente el quid del asunto, por las cuales se da este dispositivo, que lo ponen ahí como tercera complementaria, claro, ilegible para el que no sabe, pero esa es justamente una prórroga automática. Exacto. Ahora los contratos tanto de exploración y explotación pues van a ir hasta 70 años, ¿no? O sea, estamos hablando ya de contratos a perpetuidad. Y en cifras, doctor, ¿cuánto sería la pérdida para el país en este caso? Mira, Jorge, aquí hay una data oficial de Perú Petro con sus precios del WTI, ¿no? Precio internacional, ya del año 2008 al 2017, con el precio internacional han facturado 2.952 millones de dólares, ¿ya? Y el precio de costo también, mira tú la cantidad, 752 millones con precio del costo si pasara a manos de Petroperú. O sea, estamos hablando de 2.000 millones que esta empresa solamente en el Z2B. Ya, o sea, es una cantidad extraordinaria. Claro, ese es el tema. Mira, yo he trabajado el tema del Z2B. Tú has hecho estadística respecto a estos temas, entonces, Jorge. Y oficial, ¿no? Entonces, claro. Trabajando. Lo que pasa es que cuando a mí me dicen que las empresas están pasando por un periodo difícil, nunca me presentan un cuadro de ganancias y pérdidas, ¿no? Oye, si con $30 ganabas, ahora con $70 pierdes, ¿no? Entonces, eso no lo entiendo, ¿no? Entonces, no, que han subido los costos y la regalía es muy alta. Sí, pues, pero tributariamente, contablemente, las empresas pagan la regalía, pero después lo descuentan. O sea, es un juego. La descargan, es como decir, no es un costo hundido, ¿no? O sea, tú la transfieres al Estado la regalía, con el cual financias el canon, es verdad,
y si vas a reducir a 5% la regalía y tu canon petrolero es canon 15 sobre canon 3.75, ya tienes las regiones por cada 100 barriles o por cada $100, tú tienes que dar a las regiones 18.75, ¿no? Porque es ad valorem, ¿no? Sobre el valor de la producción. Entonces, si tú vas a bajar la regalía a 5%, evidentemente no vas a tener más recursos para cubrir el canon, ¿no? El canon petrolero, que es una renta territorial muy importante para las regiones, que financia la inversión de los gobiernos regionales, locales. Entonces, de ese punto de vista, darle mayor poder a Perú Petro, ¿no? Por lo menos Perú Petro lo que debiera hacer es, ¿sabes qué? Es estadística. Presénteme los estados financieros de las empresas, ¿no? Petroleras, y no tiene que ser algo así como una reserva de estado, ¿no? Porque eso debe ser público. Los congresistas, para debatir, ¿sabes qué? Quiero los estados financieros de las empresas para ver qué tan mal están. Yo siempre digo, si con $30 ganabas hace 10 años, ¿no? Ahora con $70 estás perdiendo, ¿no? Claro. Entonces, lo que pasa es que el negocio de las empresas es ganar, ¿no? Maximizar utilidades, y eso está muy bien, para eso eres empresa. El objetivo del Estado es fomentar esa inversión, pero con responsabilidad social, ambiental y tributaria. Cuando tú ves el impuesto a la renta que pagan las empresas de hidrocarburos, te da para llorar. Bien, vamos a un último corte y regresamos con el público. Tienes la palabra. Sí, justamente. Dicen, un jalón de orejas, porque bien, mira, Jorge, para que el público que te está escuchando tenga lo que tú estás manifestando, aquí hay una estadística. En 1994, cuando se privatizó la empresa, el barril de petróleo estaba en $17.19. O sea, me equivoqué, yo decía 20. 95, 18.44, en 1996, 22.02, en los 97, 20.02, y en el 98 cayó a 14.43. Ahí sí era pérdida, ¿no? Fue un mal negocio. Fue un mal negocio. Fue un mal año y que coincide con el fenómeno del Niño, ¿no? Claro. Pero fíjate, en ese periodo yo recuerdo, el lote de la selva, el 1AB, tenía un contrato de servicios, sí, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Que a Oxy no le convenía producir petróleo porque perdía, ¿no? Entonces, prefería no producir, ¿no? Pero como al Estado peruano sí le interesaba el petróleo, porque, o sea, te salía más caro exportarlo que dejar de producir, ¿no? Entonces, ahí fue un año crítico. Pero el sector está acostumbrado a eso, ¿no? O sea, una vez tienes bonanza, otra vez no. Se compensa en los años. Compensa, ¿no? Entonces, por eso es que el negocio es integrado, porque cuando baja el petróleo, ahí se tira al suelo, ¿no? El petróleo, el precio, ganas por refinación y ganas por grifo, ¿no? O sea, se una complementa. por otra. Y cuando sube el precio del petróleo, ¿no? Sube el precio, gana el productor, ¿no? Y los comerciantes, los griferos ganan, pero no tanto, ¿no? Entonces, en cada etapa, por eso decimos nosotros, la actividad es integrada, ¿no? Hay una verticalidad, ¿no? Cuando tú separas, ¿no? Ganan los privados por aquí, ganan por allá, pero en este caso Petroperú solamente refina, y si solamente refina, gana el margen refinero. Ahorita estás en 3.5, cuando modernices Talara vas a ganar, tu margen va a pasar a 12, 15, ¿no? Entonces, y con eso eres rentable, ¿no? 7%, pero eres rentable, es lo que importa, ¿no? Entonces, pero el negocio está en la producción. El precio está a $70, tu costo es 30, entonces estás ganando $40 por barril, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, ese es el atractivo, ese es la pera en dulce por el cual estas empresas quieren la prórroga. Y en el 2008, Jorge, acuérdate, llegó hasta $145 el precio del barril. Claro, en julio, ¿no? Sí. Claro, entonces, pero promedio 100. Promedio 100, ¿no? 100 puntos. O sea, si el precio está a 100 y tu costo es 30, y el costo es 30, forzando la máquina, ¿no? Porque las empresas, ¿cómo funcionan? Tienen empresas de servicios, que te prestan servicios, pero son empresas del grupo.
Entonces, Todo queda allí. todo queda en familia. Es como decir, un bolsillo pasa al otro bolsillo, ¿no? Las regalías, no que las regalías son altas, sí, pero las regalías tú las descargas, las descuentas, ¿no? Entonces, no es un costo, es un gasto, ¿no? Entonces, así por el estilo te pones. Por eso sería bueno, para que el debate sea pedagógico, si las empresas están tan mal, preséntame tus estados financieros, pues. Que los congresistas tengan los estados financieros de las empresas, ya, y se someta al debate, porque esto tiene que ser discutido y no aprobado entre gallos y de medianoche. Yo invoco al Congreso de la República, a las fuerzas sanas, ¿no? A los partidos que tienen tradición, ¿no?, política, que sometan a un serio y efectivo debate esta ley y que no sea aprobado con desconocimiento. No se puede aprobar una ley de hidrocarburos sin el análisis de lo que ha significado la privatización en el sector de hidrocarburos, sin un análisis de lo que ha significado el rol de Perú Petro como empresa promotora, que para mí ha sido un fracaso total. No se puede aprobar una ley de hidrocarburos si es que no se tiene un horizonte, ¿no?, a largo plazo, 10, 15 años, 20 años, porque acá el meollo de toda esta cuestión, te lo digo así, el meollo es la prórroga. A lo que las empresas lo que quieren es la prórroga, ¿no? Entonces, porque Camisea no está aquí, Camisea es realmente es la inversión más importante que al final de cuentas nos pagamos nosotros los peruanos, ¿no? Produce gas y es el segundo energético más importante de la economía. Pero en esencia, esta ley lobista tiene este objetivo: prorrogar automáticamente 20 años a los contratos que están próximos a vencer, para que continúen. Y adicional 10 años. Ese es el corazón. Doctor, los trabajadores de Petro Perú agrupados en la coalición de sindicatos, ¿no? Más o menos en sus comunicados públicos que realizan ellos, solicitan pues que al Estado la devolución de esos lotes, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con que regresen estos lotes a manos de Petro Perú? Los lotes que fueron de Petro Perú. Claro, hablamos por ejemplo del lote 10, del lote Z2B en Talara. Absolutamente, yo creo que es no solamente cumplimiento de la norma, sino es que si queremos fortalecer a Petro Perú por principio económico, por racionalidad económica, tenemos que buscar la integración. ¿Y cómo se busca la integración? A través de la producción. Y más si son lotes que han sido su propiedad. Claro, entonces, que es del Estado, de la nación, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, soy consciente que Petro Perú debe ser sometida también a una reingeniería, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ahí no todo es rosado, pero no todo es un cuento dulce, ¿no? Entonces, hay también problemas internos, que no es el momento de debatir ahora, pero prácticamente Petro Perú, por todos los gobiernos de turno, ha sido considerado pues una especie de botín, ¿no? Una fuente de negocios, ¿no? Entonces, una agencia de empleo, y eso no está bien tampoco, ¿no? Entonces, tenemos que tener nosotros un modelo de empresa petrolera moderna, eficiente, con buen gobierno corporativo, donde los directores sean elegidos no pues por decreto, ¿no? O sea, hay señores que no saben distinguir lo que es la gasolina del diésel, ¿no? Y sin embargo son directores. ¿Por qué? Porque son funcionales a los gobiernos de turno. Por lo menos convoquemos a la gente que conoce, ¿no? Entonces, a tener cargos de responsabilidad. Hoy día, por ejemplo, está como presidente del directorio un señor que ha sido proveedor, ¿no? En la logística, alguien cercano a Petro, Atkins, ¿no? Entonces, pero en el pasado hasta un panadero, ¿no? Panadero Díaz, en la época de Toledo, un tipo que, oye, entre pan y petróleo pues hay bastante diferencia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ese tipo, por ser compadre de Toledo y financista del gobierno de Perú Posible, lo nombraron presidente del directorio. Y así, el anterior al actual, era un presidente que salió desempleado de la Abacus, ¿no? Donde, dicho sea de paso, es una empresa que abusa, prepotente, y no paga las utilidades que debe pagar a sus trabajadores. Un funcionario, un gerente que se quedó sin chamba, bueno, también por ser amigo de Zavala también se quedó sin chamba, o sea que si no es presidente del Consejo de Ministros en la primera etapa de PPK, venía del Abacus, ¿no? Entonces jaló toda la collera del Abacus
y se colocaron en el gobierno, ¿no? Entonces, no se trata pues que en Petroperú tienen que haber los mejores, pues, o sea, que conozcan el sector, que tengan, y sobre todo la camiseta del país, ¿no? Porque eso es lo más importante, Jorge, y basado en esa reflexión, te invitamos a los próximos programas porque este tema es de interés nacional y este programa justamente discute un poco, amplía a que tenga voz los que saben, los que tienen que decirle y los que tienen el amor por el país, el amor, la camiseta del Perú bien puesta. Y Jorge, te invitamos nuevamente cuando tú gustes al programa, porque creo que es importante tu opinión como economista, como profesor universitario de la Universidad San Marcos, de la Facultad de Economía, y creo que es una voz autorizada, ¿no?, por todos los trabajos que has hecho, y invitarte cuando tú gustes, Jorge. Edwin, te agradezco la gentileza, además con la belleza de Cindy, acá me vas a ver de caserito. Entonces, puede ser los martes, los miércoles, ya lo coordinas con... Bien. Sí, muchas gracias, doctor Banco, por habernos ilustrado en este tema tan importante, ¿no?, de interés nacional, y lo esperamos también en los próximos programas. Muchas gracias, nos vemos hasta el día de mañana, queridos radio oyentes. Este fue tu programa El Público Tiene la Palabra. Hasta mañana.